Dije, Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer algunas consecuencias un poco de lo que estábamos viendo el sábado con la idea del error verdadero, el error porcentual. Vamos a ver también un poquito más de cómo es que funciona esto del error, bueno, pues en un computador. Y para eso vamos a suponer ahorita, ¿no ve? Que tenemos una computadora. ¿Qué nos vamos a hacer? Supongamos que tenemos una computadora que es ficticia y que tiene la característica de que usa, que utiliza 4 dígitos para la mantis. Y vamos a decir, a ver, por ejemplo, que I, un dígito para el exponente. Hemos visto que en el caso de Python y en nuestro computador obviamente usa muchos más dígitos, ¿no es cierto? Bastantes más, pero para entender cómo funciona esto de los errores desde donde nuestro computador, vamos a usar una compu más sencilla, ¿no es cierto? Y es más, y vamos a suponer que, que usa base 10. Nosotros sabemos que usa base 2, ¿no ve? Pero para hacer más sencillo las operaciones, vamos a suponer que usa base 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cosas bien básicas, bien básicas. Vamos a agarrar y supongamos que quiero hacer esta operación. Mira, Susi. Ya, levante, levante. Es una suma común y corriente, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar de representar cómo es que nuestro computador hipotético va a proceder. Entonces, lo primero que va a hacer el computador va a expresar estas cantidades en notación científica de forma tal que los exponentes sean los mismos. Entonces, por ejemplo, en este caso, Me gusta. nuestra primera cifra en notación científica, ¿qué sería equivalente a esto? Sería igual a esto, ¿no es cierto? Y si yo quisiera expresar la segunda cifra con el mismo exponente, usando este mismo exponente, ¿no es cierto? ¿Cómo sería mi numerito? Si eso tendría que ser por 10 a la 0, Uno. Ya, 1.4. ¿cómo sería esta cifra, chicos? A ver, ¿alguien? 4.8. 0.0434, ¿no? Alguien está ahí todavía conmigo, gracias. Entonces sería eso, ¿no es cierto? Vamos a borrar esto un poquito. Vamos a recorrer un poquito más a la derecha. Sería esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le voy a hacer ahí? Si sumamos las mantizas aquí, ¿qué va a ser el resultado? Voy a tener 1.0.
por 10 a la 0. Ahora, ¿qué es lo que sucede, pero? ¿Qué hemos dicho? Que en esta mi computadora hipotética, yo solo tengo 4 dígitos para mi mantisa. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Solo puedo agarrar y representar este resultado, ¿no es cierto? Con 4 cifras para mi matiza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que está sucediendo es que esta mi computadora hipotética va a agarrar y primero lo que va a hacer es lo siguiente. El primer número lo va a representar así, con 4 cifras para la matiza. Estaría bien, ¿cierto? Pero el segundo número lo va a representar así. Y si yo realizo esta suma, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué es lo que ha sucedido? He perdido, ¿no ve? Se ha perdido el 41, Ya, levante. ¿no es Cochino. cierto? Tanto hacia revolcar. Este 41 de aquí Sigue todavía. se ha perdido, Anigua. Ya, levante. ¿no es verdad? Entonces, eso da lugar a mi error de redondeo. Y es solo por cómo expresa los números mi computadora. No tiene nada que ver con mi algoritmo. Aquí no he hecho ninguna operación, digamos, complicada. Nada. Simplemente he hecho una suma común y corriente, chicos. Entonces, este es el tipo de cuestiones que pueden dar lugar a errores de redondeo, ¿no es cierto? Y hay unos casos, digamos, en los que esto es particularmente complicado, ¿no? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando hago una resta, una sustracción, ¿no es cierto? Supongamos que para mi mismo computador hipotético, ¿no ve? Yo quiero realizar esta operación. Quiero agarrar y quiero restar de 36.41 menos 26.86. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder primero? Primero tiene que representar mi computadora estos números en notación científica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el computador? Va a agarrar y una posible representación va a ser 3.641 por 10 a la 1 menos 2.686 por 10 a la 1. Y si realizo esta operación, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener 0.955 por 10 a la 1. ¿Qué es lo que sucede acá? Pero si este resultado
yo lo normalizara con el mismo criterio que he usado antes, con 10 a la 0, ¿qué es lo que obtendría aquí? Obtendría lo siguiente. Si esto lo normalizo, Eso me da cuenta. ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a tener 9. Porque tiene 4 cifras mi mantisa, ¿no es verdad? Y un solo exponente eh, para poder representar, obviamente en esta mi computadora hipotética. Ahora, ¿cuál es el problema con esto, chicos? Para empezar, ¿cuántas cifras significativas tengo aquí? Esta, en este mi resultado. ¿Cuántas son las cifras significativas? ¿De cuántos de esos números yo estoy muy seguro, estoy confiado? ¿Mm? A ver, ¿alguien? De este número, ¿de cuántas cifras estoy yo bien confiado, bien seguro? No quiero nada. 3. De estos 3 de aquí, ¿no? Y en realidad acá tendría que ser lo mismo. Tengo estas 3 cifras significativas, ¿no es cierto? De las que yo estoy muy seguro. Entonces, y este 0, que por la característica de mi computadora hipotética aparece representado y cuyo único propósito es completar el número de dígitos que utilizo en mi mantisa, le estoy de manera ficticia añadiendo una cifra significativa más. No, yo no quiero con la cosa, estoy bravo con él. ¿Y eso será que es correcto? ¿Será que está bien? Puede ser problemático, ¿no, chicos? Porque ya hemos visto que, bueno, tendría que estar muy seguro para considerarlo como cifra significativa. Sin embargo, por la forma en que se presentan los números en mi computador hipotético, ya me lo está añadiendo como si fuera una cifra significativa, cuando yo claramente sé que no es. ¿No es verdad? Entonces, ese es un problema. Ahora, eh, que este, que este 0 que está añadiendo mi computadora es ficticio. Y es solo para poder acomodarse a, bueno, a nuestra convención de nuestra computadora hipotética. Ahora hay casos más densos, ¿no? De, de esta situación. Supongamos que en nuestra misma computadorcita hipotética, yo quiero agarrar y realizar esta operación. Supongamos que yo quiero agarrar y decir 7.642 por 10 al cuadrado menos 7.641 por 10 al cuadrado. El resultado de esta operación es 0,01 por 10 al cuadrado. Ahora, si yo normalizara este resultado, lo que va a hacer mi computadora hipotética va a agarrar esta cifra y la va a expresar así. Ahora, aquí la misma pregunta. ¿Cuántas cifras significativas tengo aquí? Ojo, esto es un artefacto. Esto está simplemente normalizado. Pero en un principio, en la operación real, digamos,
¿Cuántas cifras tenía ahí? Tres. Y aquí, ¿cuántas tengo, chicos? Acá solo tengo Tres. Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. una sola, Clase. Tres, tres. ¿no? Y eso es un problema, pues, chicos. Porque por el hecho de representar nomás mis cifras en este computador hipotético, he perdido cifras significativas, porque tenía 3, pero ahorita en la representación que estoy usando, eh, he perdido las cifras significativas que tienen la consecuencia de que he perdido Están borrachos, ¿está bien? precisión. Solo por el hecho de representar mis números. No he hecho más nada, he hecho una suma, una resta aquí, no algo bien, bien rudimentario, bien básico, digamos, ¿no es verdad? Entonces, estos ejemplos, obviamente, casos dramáticos, digamos, eh, son situaciones que se pueden presentar, particularmente cuando hago muchísimos cálculos, ¿no es cierto? Entonces, este último es un ejemplo de errores que se pueden presentar. Y este en particular es cuando yo agarro y trato de hacer una sustracción. O sea, esto es común cuando trato de hacer una sustracción o una resta de dos números que son prácticamente No, ay, iguales. Otra situación en la que podría presentarse este tipo de problemas es cuando hago una sustracción de un número muy grande de un número también grande Sí, no sabrá, ¿verdad? para obtener un número muy pequeño. Entonces, son situaciones en las que yo voy a tener problemas y en los que tengo que prestar atención. A ver, vamos a hacer un ejemplito más de esta situación. Supongamos vamos aquí abajito, que yo quiero realizar esta operación. Supongamos que tengo que hacer esa suma, que es básicamente el equivalente a agarrar y sumar un número muy grande con un número muy pequeño. Muy bien. Vamos viendo. Entonces, si hago esta suma, ¿qué es lo que voy a tener? Ese resultado ya estaba buscando. después de evaluar mi sumita. Exacto. Pero recordemos,
Cuando yo agarre y lo represente en mi computadora hipotética, cuando yo lo normalice, este número se va a representar Ah, soy yo, Cari. como esto. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuántas cifras significativas tenía aquí? 6. Y aquí solo las 4, ¿no? De que es la representación de mi computadora hipotética. He perdido este, ¿no es cierto? Ahora imagínense que hago esto muchas veces, porque va a ser típico de nuestros métodos numéricos, como hemos visto que hago unas iteraciones. Entonces, eh, eh, voy a tener este tipo de problemas si no tengo cuidado, ¿no? Y, ok, entonces en todo caso, una pequeña conclusión es de que el estándar que usa el Python pues nos proporciona alta precisión, que ayuda a mitigar estos problemas que estoy discutiendo ahorita y que en todo caso es una ventaja. No sé si más o menos se entendió la idea de cómo es que ocurren los errores solo por la representación de los números en un computador. Obviamente, estos ejemplos que hemos visto son pues un poco dramáticos, ¿no es cierto? Unas situaciones eh, que si no tenemos cuidados en Dije, grandes cálculos, dime, estimado. Hola. le dije, no escuché bien la última parte, ¿podría repetir? No, les decía que en realidad estos son ejemplos extremos, ¿no ve? Del tipo de problemas que podemos tener solo por la forma en que representan los números nuestro computador. Si no tenemos cuidado, particularmente cuando hacemos miles, millones de cálculos, ¿no es cierto? Y que eso es bastante común cuando estamos trabajando en modelación, ¿no es cierto? Y cuando tengamos que decidir, ¿no ve? En términos de qué métodos y qué cuestiones numéricas vamos a emplear, bueno, siempre hay que tratar de pensar, oye, aquí voy a hacer muchas sumas de números grandes, aquí voy a tener que realizar muchas restas de números grandes con números pequeños, o mis resultados van a ser números tan pequeños que mi computadora para la memoria que tiene y la representación que voy a utilizar, será que va a ocasionar que tenga muchos errores. Ese tipo de cosas es lo que tienen que pensar a raíz de todo esto. ¿Ok? Ahora, chicos, vamos a ver una forma un poquito más formal, si quieren, de ver los errores de truncamiento. Y para eso vamos a recordar, bueno, vamos a ver, si es que no han visto en análisis vectorial, lo que es, bueno, en cálculo más que análisis vectorial, las series de Taylor. Entonces, ya estaríamos entrando, ya estaríamos en el capítulo 4 con todo esto. Entonces, eh, vamos a ver un ejemplito. Mm,
No sé si se acuerdan de cuando estábamos analizando el tema del paracaidista y hemos dicho que, bueno, podemos agarrar y aproximar nuestra derivada, ¿no ve? De la siguiente forma. Aquí vamos a ponerlo para refrescarse un poco la memoria. Entonces hicimos esta operación, ¿no es cierto? Y cuando estábamos haciendo eso, hemos aplicado el método de Euler, pero al hacerlo, sabemos que estamos incurriendo en un error. Pero no habíamos dicho nada de cuál es la magnitud de ese error de truncamiento. Simplemente habíamos dicho que había un error. Pero una forma de, digamos, estudiar formalmente la magnitud de nuestro error es a través de el estudio de las series de Taylor. Entonces vamos a tratar de explorar esto a la luz de la serie. Bueno, las series en realidad. La serie de Taylor. Entonces, vamos a pensar en un dibujito bien simpático. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que vamos a tratar, digamos, de atacar con las series de Taylor? Entonces, las series de Taylor establecen, bueno, teorema de Taylor, nos establece que cualquier función, vamos a decir que es suave, puede aproximarse por medio de un polinomio. Y vamos a pensar en el siguiente problema. Tenemos alguna función, que es esta línea que dice verdadero, ¿no es cierto? Y la idea es que yo conozco el valor de mi función en algún punto X, y, que es este. Conozco estos dos. Y el problema es que quiero estimar un valor en algún punto X y más 1 que esté espaciado una distancia H de mi punto inicial, que es de alguna forma análogo a lo que necesitaba hacer en esta situación, donde, bueno, mi función en este caso eran las velocidades, ¿no es cierto? Entonces quiero tener un estimado de este de aquí. Entonces, ¿cómo funciona la idea? Quiero agarrar y tener un procedimiento por el cual yo puedo predecir, si quieren, el valor de mi función, pero para hacer esa predicción voy a usar el valor de mi función y sus derivadas en otro punto. Y esto funciona de esta forma. Y bueno, tal vez sea útil aquí también.
y incluir la serie de Taylor para que veamos de qué estamos hablando, para que sea más concreto. Vamos a poner la serie de Taylor más acá. Ahí sí. Esa es mi serie de Taylor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo conozco el valor de mi función en un punto dado y quiero conocer el valor de mi función en este punto. Entonces, la primera aproximación, que es la aproximación de orden 0, que equivale a tomar hasta aquí mi serie de Taylor, equivale a decir que yo trazo una línea recta. Hasta el punto donde yo quiero, donde yo quiero conocer el valor de mi función. Entonces, el valor de mi función va a ser simplemente el valor de mi función en mi punto anterior. Y eso está expresado acá. ¿Qué me está diciendo esto? Que el valor de tu función en este xy más 1 es simplemente igual al valor de tu función en xy donde tú conocías inicialmente. Pero bueno. Lo que tiene que estar en su cabecita ahorita es que de pronto vamos aquí a suponer que no conozco la línea verdadera, que no la puedo ver estando aquí. Entonces, en principio, podría ser razonable agarrar y decir esto si este h es muy pequeño. ¿No es cierto? Imagínense que sea tan pequeño, ¿no? Que yo tenga mi función, que está ahí, y que aquí está el xy, y realmente aquí al lado es el xy más 1. Entonces, a esta escala en la que estoy dibujando ahorita, están tan cercas que puedo decir que, bueno, f de xy es prácticamente lo mismo que f de xy más 1. O viceversa, ¿no es cierto? Porque están tan cercas que son indistinguibles el uno del otro. Entonces va a haber algunas situaciones en que esta aproximación es, pues, satisfactoria, es lo suficientemente buena, digamos. ¿No es cierto? Pero ya eso es porque estaba imaginando por un instante que no podía mirar la curva verdadera. Pero luego agarro y digo, ya, ok, ahora voy a ver y veo que no es muy buena aproximación. Entonces agarro y decido, ya voy a tomar más términos. Y voy a tomar un término más. Equivale a agarrar y decir que tomo hasta aquí. Entonces lo que estoy haciendo al hacer eso es obtener mi aproximación de primer orden, que involucra la primera derivada de mi función. Entonces, si hago eso, miren cómo he mejorado un poquito mi estimación del valor de mi función en el punto xy más 1. Que esto equivale a decir en estos dos casos que estoy haciendo una estimación lineal. Estoy agarrando y haciendo una línea recta entre el punto que conozco y el punto que estoy deseando estimar. Va a haber situaciones en que esta función va a permitir
que esa estimación sea lo suficientemente buena, particularmente para intervalos de h muy chiquitos, donde la curvatura de mi función original ya se va a hacer indistinguible, ¿no? De lo chiquito que tomo el valor del h, como en este caso. Pero supongamos que a pesar de eso, todavía la curvatura es importante. Entonces agarro y veo conveniente añadir otro término. Equivale a tomar en cuenta todo esto. Que ya involucra la segunda derivada de mi función. Si hago eso, voy a tener una aproximación de segundo orden. Y bueno, si todavía no está satisfactorio mi aproximación, puedo agarrar y seguir añadiendo términos. ¿Ve? Y en realidad podría añadir hasta un término n para representar cada vez una aproximación más cercana al valor verdadero. Pero ¿qué pasa? Que siempre, al menos si se cumple lo siguiente, si yo tengo una función polinomial que tiene un orden n, por ejemplo, digamos x cuadrado más 2x menos 2, por ejemplo, que sea mi función, es un polinomio de grado n igual a 2, ¿no es cierto? Si yo agarro una aproximación de Taylor de segundo orden, equivale esta de acá, ¿eh? Entonces, la representación de Taylor de ese polinomio es exacta. Pero eso solo ocurre con los polinomios. Eso vamos a ver más adelante con un ejemplo. Pero para todas las demás senos, cosenos y demás funciones que son infinitas, porque tienen infinito número de derivadas, siempre va a haber un residuo. Algo que sobra, un error, si quiere. Algo que me falta representar para hacer exacto mi aproximación. Y ese residuo está dado por esta expresión. Y vamos a ver más adelante qué me dice esta ecuación, pero lo que me está diciendo es que lo que sobra o lo que me falta para tener mi aproximación exacta de algún orden n que yo vaya a decidir va a ser función de mi función, valga la redundancia, evaluada en algún valor e, que es un valor que está entre xy y xy más 1, entre este rango, y función de la derivada de ese orden, de mi función, y los valores de mis límites superior e inferior. Más adelante vamos a agarrar y ver concretamente qué es eso. Pero lo que aquí, lo importante de esto, chicos, es que tengo una forma matemática precisa de estimar mi error de truncamiento, que es a través de esto. ¿Y por qué es importante la serie de Taylor? Porque voy a eventualmente tener funciones tan complejas que las puedo simplificar a través de esto, de una representación de polinomio de Taylor. Y al hacer eso, para hacer más fáciles mis cálculos, voy a tener un estimado bien preciso del error en mis cálculos. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver en lo concreto cómo es que utilizo estas ideas. Entonces, vamos a ver qué dice. Voy a decir, dice
Aquí vamos a ver este problemita. Dice, use expansiones de series de Taylor de los órdenes 0 hasta el 4 para aproximar la función f de x menos 0,1x a la cuarta, menos 0,15x al cubo, menos 0,5x al cuadrado, menos 0,25 por x más 1,2 desde x igual a 0 con un h tamaño de paso igual a 1 y hasta xy más 1 igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Cuál sería la aproximación de orden 0? Aproximación de orden 0. Bueno, la aproximación de orden 0 equivale a adoptar esta porción de la ecuación, ¿no es cierto? Esto de aquí. Entonces, la aproximación de orden 0 es simplemente que f de xy más 1 es igual a f de xy. Y esto se traduce para nosotros en f de xy más 1 igual a ¿qué cosa? A f de 0. Y f de 0 a qué es igual a menos 0,1 por x, a ver, de una vez reemplazaremos el valor por 0 a la cuarta. Ahí lo pondremos. Menos 0,15 por x y al cubo. Menos 0,5 por x y al cuadrado. Menos 0,25 por x. Y más 1,2. Entonces, bueno, todo esto se hace 0 y me queda f de xy más 1 es igual a 1,2. Cochina. No me hables. Y esa sería mi aproximación de orden 0. Ahora, para la aproximación de orden 1, necesito, bueno, para empezar, necesito la primera derivada, ¿no es cierto? Y aquí sí me anotaré, la aproximación de orden 1 es, bueno, el valor de mi función, el aproximado, más la primera derivada evaluada en xy, por xy más 1 menos xy. Esto ya tengo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la primera derivada de mi función? Aquí te anotaremos. ¿Cuál es la primera derivada de mi función, chicos? Aquí. Ah, ya. Menos 0, A ver, ¿quién me dicta? menos 0,3 x al cubo menos 0,15 por 3 menos 0,45 por x al cuadrado menos 1 por x menos 0,25. Ahí, Inge, el primero sería menos 0,4 por x al cubo. ¿Ya?
El segundo sería menos 0.45 por x al cuadrado. Ya. El tercero sería menos 1 por x ¿Sí o no, Raki? y menos 0.25. Gracias, colega. Entonces, ¿qué me dice la ecuacióncita aquí abajo que he anotado para mi orden 1? Que tengo que evaluar esa derivada en xy, y xy es 0, ¿no ve? Entonces sería 0, o sea, aquí sería 0, 0, 0, y me queda menos 0,25, ¿no es verdad? Entonces acá tendría más menos 0,25 por 1 menos 0. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser eso? ¿0,95? Sí, ¿no? No. Ahora, obviamente en este ejemplo, chicos, podemos saber cuál es el valor exacto, ¿no ve? Sí. Y bueno, vamos a llegar a eso. Este sería entonces de orden 1, ¿no? O sea, f de x y más 1 va a ser igual a 0,95. Es orden 0, orden 1. O primer orden, si quieren, ¿no? Entonces, para la aproximación de orden 2, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Cuál va a ser la expresión que yo voy a usar? ¿No es cierto? Entonces tengo que ir añadiendo términos de de mi serie de Taylor, ¿no es cierto? Aquí. Entonces sería f de xy más 1 igual a f de xy más f' de xy. Lo voy a poner por h directamente, que es xy, o sea, esto es h, ¿no es cierto? Más la segunda derivada en xy dividido entre 2 factorial por h al cuadrado. Entonces, para hacer esto, ¿qué necesito ya también? Necesito la segunda derivada, que la puedo hacer aquí arriba. ¿Cómo es? ¿Quién me va a dictar ahora la segunda derivada? Está fácil igual. ¿Mm? Menos 1.2 por x al cuadrado, Menos 0,5. menos 0.9 por x y menos 1. ¿Estamos de acuerdo con esto entonces? ¿No ve? Sí. Ok. Ya, entonces si evalúo la segunda derivada en 0, ¿cuánto sale? 1. Menos 1, ¿no es cierto? Entonces, eso necesito para reemplazar aquí. Entonces, esto de acá, ya tengo el valor, ¿no ves? Esto es 1, 2. Esto de aquí, ya tengo también, el valor es menos 0,25. Esto de acá es, ¿cuánto era? ¿1 o menos 1? Menos 1. Entonces va a ser, el factorial de 2, ¿cuánto es? 2, ¿no ve? Y 1 al cuadrado es 1 al cuadrado nomás. ¿No es cierto? Entonces voy a tener 1, 2,
Menos 0.25 y menos 0.5. ¿Cuánto saldrá eso? Cero coma 45, Inge. 0.45, ¿no? Sí. Ok. Y ya, o sea, creo que se entiende la idea, ¿no? Ahora, si hago una aproximación de orden 3, de una vez llegaremos hasta acá, hasta cuándo nos pide el problema. Hasta 4. Nos falta 2, entonces. Aproximación de orden 3. Entonces, para la aproximación de orden 3, ¿qué necesito? La tercera Necesito derivada. ya, ok, entonces haremos. Aquí arriba vamos. Entonces vamos a anotarnos la tercera derivada. Y va a ser, esto está facilito, ¿no ve? Esa es mi tercera derivada. ¿No es cierto? Entonces, ya pues, agarro y sigo con mi expansión de Taylor, ¿no es cierto? Tengo que agarrar y decir, ya pues, mi aproximación de tercer orden va a ser f de xy más 1 igual a f, bueno, aproximado, ¿no? F de xy más f' de xy por h más f 2' de xy entre 2 factorial por h al cuadrado más f tercera de xy entre factorial de 3 por h al cubo. Entonces, todo esto ya tengo en realidad, ¿no? ¿Esto cuánto era? 0.45, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la tercera derivada evaluada en 0? Veo, es menos 0.9, ¿no? Menos 0.9. Y h en este ejemplo es 1 al cubo. ¿Y el factorial de 3 cuánto es? 6. 6. Ya, ¿cuánto sale todo esto, chicos? Cero coma 3, Inge. Eh, ya estamos. Y ya, ahora, pero aquí notaremos una cosa. Y esto es lo importante. Hasta aquí, en mi segunda aproximación, esto equivale a 1.2 menos 0.25 por h. En la tercera aproximación, este de acá, este equivale a 1.2, ¿lo ve? Que es el primer término. Aquí abajito lo anotaré para que se vea.
Menos 0.25 por H. Más, ¿cuál es el? Bueno, aquí me falta el menos 0.5 por H al cuadrado. En la 2, eso me faltaba. Es de aquí. Entonces aquí tengo menos 0.5 por H al cuadrado y menos 0.9 entre 6, ¿cuánto sale? Disculpe. ¿0.15? Sí, Inge, 0.15. 0.15 por H al cubo. Ahora observen esto y comparen con esto. Aquí, entonces, lo que voy a hacer es voy a agarrar, voy a copiarlo y lo voy a poner aquí. Si se dan cuenta, a medida que estoy añadiendo términos, me estoy acercando cada vez más a mi función original. ¿No es cierto? Y lo que va a ocurrir, chicos, es que eventualmente voy a tener que la aproximación de cuarto orden de mi función va a ser exacta. Porque noten cómo cada vez se parece más a mi función original. De hecho, en realidad ya tengo toda esta parte. Hasta aquí. Todo esto es esto. ¿No es cierto? Y cuando añada el último término de mi aproximación de cuarto orden, ya ni necesito de hacer los cálculos porque sé que va a ser 1.2 menos 0.25h menos 0.5h cuadrado menos 0.15h cubo y menos 0.1 h cuarta, que es exactamente lo mismo que mi función original. Y que se cumple básicamente lo que nos indica el teorema, que cuando se trata de un polinomio, porque lo que estamos aproximando es un polinomio, la serie de Taylor del mismo orden que tu polinomio va a ser una aproximación exacta. ¿Ok? Y en este caso, si evalúo esto para x y más 1, me va a salir, esto sale 0,2. Y si agarro y en mi función original evalúo f de 1, me va a salir que es 0,2. Entonces va a ser una aproximación exacta. Un ratito me van a dar, chicos. Me están llamando al teléfono. Sí.
mucho cuidado. Los cánceres más frecuentes en nuestra población son el carcinoma vasocelular. En segundo lugar está el carcinoma espino y en tercer lugar el melanoma. Y frente a esta situación, los dermatólogos señalan que es necesario el uso no solo de protectores solares, sino también de gorras y camisas de manga larga. Lo más importante es la fotoprotección. Que la persona no solamente utilice un buen protector solar, sino también utilice una ropa adecuada, sobre todo si es una persona que está expuesta constantemente a los rayos solares. Recuerda, en caso de manchas de tratamiento, el enriquecimiento de algunas áreas, la actividad al médico lo más pronto posible. Puede acudir al médico en caso de que tenga una lesión que les apareció por una reciente y que cura un tratamiento habitual, puede ir haciendo hospitalizado durante meses. Estas son los Estados Unidos, las preguntas que tenemos en casa. Muchas veces la verdad es que también cantidad de casos de encargado a llevarle la ropa y que se cambie y porque estaba puesto de una mayor la ropa que tenía que traer. Y yo le dije, ya llegan, y me sales y me ayudas. Ya mamá me dice, anda emocionada a correr y ya sí, esto, ya se ha llevado y ya ha puesto este voz. Cuando ya estaba ahí en la avenida La Cruz, entonces yo fui a recogerle. No podía entrar adentro, estaba llena la gente. Más allí vemos corriendo, no, hemos entrado adentro. Después hemos entrado y hemos bajado un poquito. Hacia Final Los Santos le hemos encontrado. Le he mirado, le he buscado, no le encontraba ahí. Yo nomás le he visto en el clip y había estado bailando. Bien, había estado bailando. Pero qué cosa haces, algo yo le he dicho, me va mirando. Ya, chicos, entonces, de esta forma, procedemos con la serie de Taylor. Ahora, en principio habíamos dicho, y arriba, que este es el error de truncamiento, ¿no es verdad? Ahora, el problema acá radicaba en que, bueno, no conocemos el valor de epsilon, ¿no es verdad? Y también hay otro problema con esta expresión del error de truncamiento. Y el problema es que, como hemos visto en este ejemplo un poco en extenso, es que tenemos que evaluar a las derivadas, ¿no es verdad? Tenemos que agarrar y calcular las n más 1 derivadas. Y ya pues, pero a pesar de eso, si esta expresión yo lo escribo, si todo esto yo le llamo O, y esto de aquí en realidad es el tamaño de paso H, esto yo lo puedo escribir como a pesar de esas dos dificultades, digamos, que bueno, no conozco epsilon y que tengo que conocer las derivadas y eso como que es contradictorio porque si ya sé la función, ¿no ve? Si ya conozco f de x, entonces bueno, no tiene sentido que agarre y haga todo eso porque la idea de todo esto es resolver esta diferencial, ¿no ve? Que el objetivo es obtener la función b en función de t, ¿no es cierto? Y si para usar las series de Taylor tengo que usar las derivadas de la función b, entonces, bueno, como que no tiene mucho interés, ¿no? Pero lo interesante de esto, chicos, es que nosotros tenemos control de este paso. Yo decido cuál va a ser el tamaño de paso. Y esta expresión me está diciendo que el error de truncamiento, para algún tamaño de paso que yo escoja, va a ser del orden h a la n más 1.
Entonces yo ya voy a saber cuál va a ser la orden de magnitud de mi error. Y eso nos va a permitir evaluar los errores de distintos tipos de métodos numéricos que se basen en la serie de Taylor. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tener un error de este tipo, de orden H, si quieren, y agarro y decido que H lo voy a reducir a la mitad, entonces mi error, aquí estoy, no me han visto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que voy a tener varios métodos numéricos que se van a basar o van a prestarse de las series de Taylor. Entonces yo voy a poder decir cosas como esta, que si tengo un método en el que el error de truncamiento es de orden H, ¿qué quiere decir? Que si yo a mi valor de H lo reduzco a la mitad, entonces mi error se reduce por truncamiento, ¿eh? Se reduce a la mitad. O sea, hay una relación lineal entre el tamaño de paso, ¿no ve? Que tengo control, yo controlo esto, ¿no es cierto? Entonces, mi error va a caer a la mitad. Y si por en contraste yo tengo un método donde el error es proporcional al cuadrado del tamaño de paso, entonces si yo agarro aquí y H lo reduzco a la mitad, entonces mi error se reducirá a la cuarta parte. Y esas son importantes consecuencias, ¿no? Para tomar decisiones acerca de los modelos y métodos numéricos que voy a ir desarrollando. Ahora, ese es el caso para una función, el ejemplito que hemos visto para una función que tiene un número finito de derivadas. ¿Qué pasa si tengo este problema? ¿Qué me dice el programa? Me dice, utiliza expansiones de Taylor con n desde 0 hasta 6 para aproximar f de x igual a coseno x en xy igual a pi tercios. Con base en el valor de fx y sus derivadas en xy pi cuartos. Observe que esto significa que h es igual a pi doceavos. Ya, pues entonces, esto es relativamente mecánico, ¿no? La expansión de orden 0, ¿qué va a hacer? Va a ser esta de acá, ¿no es cierto? Es básicamente evaluar mi función en pi tercios.
con el coseno de pi cuartos, ¿no ve? Que es el punto inicial en el que estoy iniciando. Esta sería mi expansión de orden 0. Donde este es x y no, ¿eh? Y es el x y más 1. ¿Qué pasa? ¿Será que puedo conocer el valor exacto de mi función evaluada en pi tercios? ¿Cuánto es el coseno de pi tercios, chicos? ¿Mm? 1/2. Eco. De 0,5, ¿no ve? Es mi solución exacta, si prefiere. Entonces, si conozco la solución exacta, puedo agarrar y estimar mi error, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser mi error relativo verdadero? Va a ser mi valor verdadero menos mi valor aproximado entre mi valor verdadero por 100. Este es menos 41.4%. Si agarro y tengo la representación, lo que sería mi aproximación de orden 1, que involucra la primera derivada del coseno es menos seno, ¿no es cierto? Entonces, la aproximación de orden 1 va a ser esta. Que, y hago y el cálculo del error relativo verdadero, va a ser del orden del menos 4.4%. Entonces, añadir un término, miren la cantidad de error que me ha reducido. Y puedo hacer ese tipo de cálculos yendo añadiendo cada vez más y más términos. Y construir una tablita como esta. Donde aquí tengo las derivadas, el orden, las derivadas, el valor de mi función y el error asociado. Entonces noten que cada vez el error se hace más pequeño, ¿no? Pero bueno, en el caso de una función con derivadas infinitas, como es el seno o el coseno, no voy a llegar nunca a tener pues un residuo cero, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a tener buenas aproximaciones, pero no voy a llegar a tener un error cero. Ok, entonces,
más o menos entendido esta parte, chicos. Más o menos se ha seguido la idea de lo que es usar la serie de Taylor para aproximar funciones. ¿O no se ha entendido lo que he hecho ahorita? Sí, que entendí un Inge. Ya, ahora les tengo que pedir un favor. Tengo una reunión hoy día en la tarde. Quería preguntarles si les parece que empecemos la clase, que reempecemos la clase. Porque todo esto que hemos visto ahorita, ¿en qué lo vamos a usar, chicos? En derivadas numéricas, de diferenciación numérica. A eso quiero llegar. Y eso podemos ver en la tarde. Yo estaba pensando, si están de acuerdo, que empecemos a las 2:30. O sea que me pueden esperar hasta las 2:30 para retomar la clase. Sí, Sí, Inge, Inge. Sí, Está bien. No está planificada esta reunión, chicos, por las disculpas, pero quisiera ir. Y espérenme conectados, no se van a desconectar, lo voy a dejar así. Y retomaríamos a las 2:30, ¿les parece? Sí, ingeniero. Ya, entonces 2:30 nos veremos, chicos. Vayan a comer tranquilos y continuamos en la tarde, ¿sí? Chaucito.